Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga y te doy la mejor de las bienvenidas a este episodio de podcast llamado De Líder a Líder, donde hablaremos de atajos, astucias y actitudes que todo buen líder merece conocer. No te lo pierdas. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este sexto episodio ya de la primera temporada de nuestro podcast De Líder a Líder, donde, como ya bien sabes, hemos venido hablando en los últimos capítulos de algunos atajos, algunas astucias y algunos tips que nos pretenden fortalecer para poder mejorar nuestros liderazgos. Y en este episodio no vamos a hacer una excepción. Como ya sabes, justamente en el episodio anterior hablábamos del tema de la procrastinación. Y ese tema lo abordamos porque es uno de los males, decíamos, que nos aqueja a muchos profesionales en los últimos años, identificado como pues uno de los principales obstáculos para llegar a nuestros objetivos y un enemigo también, igual que el enemigo que te voy a presentar el día de hoy, que más que un enemigo tal cual, es una consecuencia, y esa consecuencia lleva por nombre síndrome del burnout, o en español también conocido como el síndrome del trabajador fundido o del trabajador quemado. Fíjate qué fuerte se escucha, ¿no? Como el trabajador fundido. ¿Qué quiere decir? Pues me imagino así, tal cual, lo primero que se me viene a la mente es alguien que ya dio todo lo que tenía y ya no tiene más para dar, ¿no? O el trabajador quemado, que como una máquina tal cual de producir, pues termina quemándose, incendiándose, quedando pues dañado. Esa primera parte es interesante de analizar, pero me gustaría que entráramos un poco más en materia. Y como primer punto, quisiera contarte que estuve haciendo algunas pesquisas, algunas investigaciones para proporcionarte un pequeño contexto histórico referente al síndrome del burnout. Y la primera vez que se pudo o que se tiene registro que se utilizó este término fue en el año 1969. A decir de la literatura, en ese año se hizo un pequeño reporte basado en experiencias de policías en los Estados Unidos, donde se les diagnosticó un cuadro sintomatológico al que se le denominó burnout. Y desde ahí se empezó a utilizar el término. Posteriormente se retomó el mismo término por un psicólogo de apellido Freudenberg en el 74. Y así, esporádicamente, luego en el 86, en el 97, en el 99, hasta que a partir del 2000 empezó a cobrar un poco más de relevancia. Y llegamos al año 2019, justamente hace poco, ¿no? Donde la Organización Mundial de la Salud determinó y reconoció propiamente al síndrome del burnout como uno de los males organizacionales más importantes en los últimos años. Malestares organizacionales más importantes en los últimos años. Fíjate, esta parte es para reflexionarse, ¿no? Y bueno, seguramente, como te decía en un inicio, gracias a la definición que pudimos encontrar y compartir, probablemente tú ya sabías o habías escuchado muchas veces de lo que es el síndrome del burnout, o incluso, y espero que no haya sido el caso o que no esté siendo el caso, has vivido algún cuadro de burnout o lo estás viviendo justamente en estos tiempos, en estos días, en estos meses. Incluso casi puedo apostar que alguien de tus contactos probablemente te hizo llegar este episodio para que tú puedas tener un poco más de contexto y de apoyo en este padecimiento que para nada es agradable. ¿Qué es el síndrome del burnout? Vamos a empezar a definir al enemigo, vamos a desenmascarar esta leyenda actual, ¿no? Y el síndrome del burnout, bueno, se define como una respuesta laboral al estrés prolongado. Es decir, elemento laboral
elemento de estrés y elemento tiempo. ¿Cómo se relacionan? Bueno, cuando una persona está trabajando, por llamarle así, está laborando bajo un nivel sostenido de estrés, tiene esta parte del síndrome del burnout en su vida. Es así, sencillo de definir. Estrés prolongado en el trabajo es igual a síndrome de burnout. Y hay algunos síntomas que pudieran ayudarnos a explicar un poco mejor el síndrome del burnout. El primero es que te sientes progresivamente agotada o agotado, tanto física como mentalmente. Y eso suena familiar, ¿no? En estos tiempos, pues muchas veces pasa. Y donde yo quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión, donde, bueno, estar cansado es normal, ¿no? Es natural. Es parte de utilizar energía y acabarse un poco la reserva, pero descansas y te vuelves a llenar de energía. Con el síndrome del burnout no pasa. Aquí no sé si te ha pasado que de pronto despiertas un día por la mañana y ya estás cansada, ya estás cansado, ¿no? Es como, ah, caray, ¿cómo es que esto está pasando? Es un poco lo que pasa con el síndrome del burnout. El siguiente síntoma que pudiera ayudarnos a explicar un poco mejor lo que es el burnout es cuando tienes una falta de motivación en tu trabajo, que las cosas no acompañan o que tú crees que no acompañan tu desempeño con lo que recibes a cambio a nivel de motivación, que sientes que nadie lo toma en cuenta, que sientes que no es importante para nadie y que tú estás dándolo todo. Eso es otro de los síntomas que pudieran, digamos, contribuir a que tengas un cuadro de burnout. Y bueno, algunos de los más ruidosos son, por ejemplo, que de pronto las personas que están experimentando el tema del burnout en su vida tienden a ser agresivas e incluso tienden a tener una actitud de cinismo en sus actividades laborales e incluso fuera de sus actividades laborales. Esto ya es un poco más, pues más fuerte, más notorio porque hace ruido, pero el siguiente síntoma, el siguiente cuadro sintomatológico es incluso muy peligroso. Hay algunas personas con síntoma de burnout, con los síntomas, perdón, del burnout, con el síndrome, que pudieran llegar incluso a tener cuadros depresivos. Ya sabemos todos, está probado y lo tenemos muy consciente, que la depresión es primero muy mala consejera, después no nos ayuda a construir nada y después no podemos salir tan fácil una vez que caemos ahí. Entonces, esa es una de las consecuencias más fuertes de la primera consecuencia que te decía, que es el síndrome del burnout, pero esperemos nunca nadie tenga que llegar hasta esos niveles sostenidos de burnout que se pudiera convertir en una depresión. En fin, esa es la primera parte, esa es la primera aproximación para desenmascarar al síndrome del burnout, que es eso, es justamente sentir que lo que tú haces, por más que lo sigas haciendo, o por más que lo mejores, o incluso por más que hagas más cosas aparte de lo que haces ya, según tú muy bien, no valga y no importe para nadie en tu trabajo. Eso aunado a que tengas un nivel de estrés crónico y sostenido por esta situación y de que no te incentive nada o nadie en tu trabajo para que sean las cosas mejores, pues pudiera hablarse ahí de una consecuencia basada en el burnout, ¿no? Pero además de esto quisiera compartirte en esta última parte, en estos últimos minutos, algunos de los factores que además de los que ya te dije que son síntomas, y se involucran y también son, digamos, incentivos para que se presenten cuadros de burnout en las personas. Y el primero es la falta de control en sus actividades laborales. Si tú eres una persona que no tiene un control de horario, un control de agenda, un control de objetivos, metas y de indicadores, por llamarle así, en su gestión y desarrollo profesional, probablemente vas a tener algún tipo de desmotivación. Esta desmotivación se va a prolongar y bueno, ya hablamos un poco de lo que puede pasar si eso se prolonga, ¿no? Otro de los factores es que tengas expectativas laborales que no sean claras. Primero,
que no sean claras para ti o, en su defecto, que no sean claras para las personas que están, digamos, al mando en tus grupos de trabajo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si tú no tienes claro a dónde quieres llegar profesionalmente, probablemente te vas a frustrar un montón de veces en el camino y esto te va a estresar. Y este estrés se puede prolongar y recaigo en lo mismo anterior. Si esto se prolonga y además de eso, pues la motivación nunca llega, pudiéramos tener problemas con ese factor de la expectativa laboral poco clara. Y en otro sentido, si tú estás buscando todo el tiempo hacer mejor las cosas, estás dando, digamos, indicios, si estás trabajando en una organización, de que quieres crecer ahí, de que estás pidiendo que todo mejore y no se toma en cuenta tu desempeño para que haya alguna mejora o no se puede sencillamente, pues bueno, ahí también estás en riesgo de poder contribuir a que haya un síndrome del burnout en tu vida. Y bueno, prácticamente pues había que identificarlo muy bien, porque si no, si está muy claro que no habrá un crecimiento para ti, pues habría que incluso empezar a buscar nuevos horizontes. Ojo aquí, sin dejar el empleo y lanzarte al vacío. Muchas veces es el consejo de todos los emprendedores actuales. Yo te diría que es algo, pues sí, muy romántico y que muchas veces cuentan con historias de éxito en este sentido. Yo las he visto también, pero bueno, los tiempos actualmente están un poco más enrarecidos, entonces no te lo recomendaría 100%. Otro factor es que las dinámicas de trabajo pueden ser disfuncionales. Y aquí me gustaría que hicieras un breve, digamos, examen de conciencia para saber dos cosas. Primero, ¿has escuchado este término de que los compañeros de trabajo son tóxicos? Pregúntate si los tuyos lo son. Si tus compañeros de trabajo no son los tóxicos, entonces probablemente tú lo seas. Es importante y a lo mejor bromeo un poco con esta parte, pero muchas veces pasa y a eso se refiere justamente este factor de la dinámica del trabajo, porque si tú no te sientes a gusto, si tú no percibes bienestar en tu grupo de trabajo, va a terminar probablemente mal y no te vas a motivar e incluso pues no vas a sentir deseos genuinos de estar colaborando o contribuyendo para objetivos grupales si no estás en condiciones de sentirte cómoda o cómodo en tu trabajo. Y por otro lado, y como te decía, si tú eres la persona que se abstrae de su grupo de trabajo, incluso tú eres la que les tira hate y la que de pronto pues no colabora en las actividades grupales o de plano pues se la pasa ensimismada todo el tiempo, pues cambia un poco la actitud si es posible. Si no tienes motivos suficientes como para odiar a la gente, sería bueno que mejoraras la dinámica de trabajo y también te hicieras un favor a ti misma o a ti mismo, buscando que las cosas sean pues mejores, ¿no? Siguiente factor pudiera ser la diferencia de los valores. Esta parte de los valores la hemos venido diciendo en algunos otros episodios, pero justamente en este de el cuadros de burnout y en el síndrome del burnout propiamente dicho, es importante que pensemos en algo. Si estamos en una actividad laboral o en una organización que persigue fines completamente distintos a los que tú persigues a nivel personal, entonces creo que es momento de cambiar de aires, porque tarde o temprano caerás en otra vez una desmotivación que se prolonga en el tiempo y que pudiera ocasionar pues problemas que no queremos vivir, ¿no? Otro de los factores que influye también bastante es que tengas extremos de actividad, y esto pasa mucho. Si tú trabajas mucho, digamos a todo vapor, toda la jornada, incluso te vas de paso en la jornada y haces horas extras, eso pudiera pues llevarte eventualmente a que termines quemándote, ¿no? El propio nombre del síndrome del burnout lo dice. El trabajador fundido, el trabajador quemado. Si en un sentido te digo, tú trabajas demasiado, te quemas, pues tal cual, te quemas. Como una bombilla que se quema y deja de funcionar, es lo mismo con las jornadas súper extensas de trabajo. Y por otro lado, respecto a los extremos de actividad, viene como el contraste, ¿no? Si tú trabajas muy poco y en tu trabajo te exigen pues muy poquitas cosas, pues no te vas a motivar, vas a sentir realmente que no es importante lo que tú tienes que hacer porque no contribuyes a un objetivo o a un fin más grande. Entonces, cuida esa parte. Si no tienes suficiente trabajo, pide un poco más
no tengas miedo. Lo único que puede pasar es que te ocupes más y aprendas algunas otras cosas que no contabas que aprenderías. Y si trabajas demasiado, eso sí es un problema. Es importante que lo vayas observando con detenimiento porque no termina por ser saludable. Y bueno, los últimos factores pudieran ser relacionados justamente con esto que te digo. El apoyo social es importantísimo y un factor que contribuye al síndrome de burnout es que no tengas un cuadro social o un entorno social que te rodee con el cual interactúes. Si tú de pronto, te decía en el ejemplo, tienes jornadas laborales súper extensas y en esas jornadas laborales súper extensas tú hablas pues con una o dos personas en todo un día o no convives con nadie o tu actividad no te permite interactuar, gastar una broma o reír de algo o sencillamente preguntar algo que no tenga nada que ver con el trabajo a alguien o que alguien te lo pregunte, te vas encapsulando cada vez más y eso déjame decirte que no mejora con el tiempo. Al contrario, entre tú más te vas encapsulando, pues más dejas de saber lo que está pasando a tu alrededor. Y eso eventualmente te va a hacer que tengas algunos vacíos porque ya no vas a sentir que cabes en algunas realidades. Y eventualmente también eso te llevará a que quieras llenar esos vacíos pues con más trabajo o con algunas otras cosas, incluso en el peor de los casos, que hacen daño, como pudieran ser el consumo de alcohol o en algún momento fumar o consumir algún tipo de sustancias o de alimentos que no te hagan estrictamente bien para que pues puedas estar sin síndrome de burnout completamente, ¿no? Y bueno, esa fue la parte de los factores. Como te decía, esto es importante compartirlo porque si tú pudiste analizar un poco de los factores que contribuyen a que el síndrome de burnout esté presente en nuestras vidas, también te habrán caído algunas conciencias porque a veces la vida nos lleva tan rápido y nos lleva al logro y a producir y a producir y a producir todo el tiempo que nos despersonalizamos mucho y eso evidentemente nunca ha sido bueno en la historia. La producción genera un valor, pero la pregunta es ¿para quién estás generando ese valor? Eso te lo quiero dejar como una pequeña reflexión intermedia y ahora me gustaría que pasáramos, ahora sí, sé que lo estabas esperando, a la parte de los tips. Vamos a echarnos unos tips muy rápido, donde me gustaría compartirte cómo pudiéramos nosotros decir que sería una manera de combatir el síndrome del burnout. Y aquí te van. El primero de ellos es ajusta tu actitud. Ajusta tu actitud y voy a hacer un pequeño paréntesis con un comentario que me vino a la mente mientras lo decía. En algún momento de la vida, como una breve historia intermedia, yo escuchaba mucho una frase que era, es que no es lo que te está pasando, es la manera en la que tú reaccionas a lo que te está pasando. Y yo pensaba así como, nah, me digas esas cosas, ¿no? Claro que me está pasando y es horrible y no me gusta y está feo. Pero ahora lo entiendo un poco mejor. Igual, si algo es terrible y algo es detestable, pues sí, a lo mejor lo tomas con sabiduría, pero tomarlo con buena filosofía no muchas veces mejora la realidad, ¿no? Tampoco hay que tampoco hay que cegarnos a lo que es evidente. Pero lo que sí es que hay cosas que incluso no son tan malas. A veces estamos predispuestos por cosas que nos han dicho, por cosas que hemos vivido, sencillamente porque nunca nos habíamos detenido a pensar que hay cosas buenas, dentro de lo que pensábamos que no lo era. Entonces, ajusta un poco tu actitud. Te aseguro que si haces una pequeña prueba, te reto a que hagas un experimento, que trates de tener una actitud positiva en tu trabajo, que trates de activarte siendo amable, siendo gentil o sencillamente haciendo cosas que no sean más allá de lo que tienes que hacer, pero que, pues bueno, te destaquen como un profesional productivo en tu ramo. Otro tip que te quiero dejar es que busques apoyo si te vas sintiendo un poco más despersonalizada o despersonalizado conforme avance el tiempo. De pronto hace falta ir por tacos con algunos de los amigos que tienes, o si de pronto tienes que ir a beber una cerveza con alguno de tus amigos también, busca ese espacio y cuéntale a esa persona cómo te sientes, si es un buen amigo, si es una buena persona o una persona cercana para ti. Habla con gente,
pide ayuda a tu familia. No lo dejes ahí, porque el síndrome de burnout es silencioso, incluso se disfraza de productividad en nuestros tiempos, pero eventualmente es tendiente a cuadros depresivos y, como decíamos, no es algo que esté muy favorable para lo que buscamos como líderes en estos tiempos, ¿no? Y otro de los tips que te quiero dejar es que evalúes. Esto es muy importante. Evalúa tus habilidades, es decir, qué tienes tú para ofrecerle al mundo, qué has aprendido, qué sabes hacer, para qué eres buena, para qué eres bueno, y los contrastes con tus expectativas. ¿Qué quiero conseguir en el mundo? ¿Cuánto quiero ganar en mi trabajo? ¿Cuánto necesito yo para mi sustento, etcétera? Entonces, contrasta tus habilidades con tus expectativas y haz una pequeña, ecuación. Si tú quieres mucho, pero haces poco y lo haces de mala gana aparte, pues no aspires a tener mucho. Si por el contrario tú sientes que haces mucho y ganas o tienes poco, no hablo de dinero específicamente, hablo de satisfacción y motivación por lo que uno hace. Si tú haces mucho y recibes poco a cambio, pues también es momento de que te revalorices y a lo mejor busques una manera de hablar con quien tengas que hablar, o de sencillamente buscar horizontes que te parezcan más adecuados para tu expectativa y para tu proyecto de vida tal cual. Otro tip es que administres tu tiempo. Administración y gestión del tiempo es uno de los temas más importantes y menos hablados muchas veces entre los grupos de líderes, entre las comunidades de liderazgo. Y déjame decirte un secreto, creo que yo te confieso, te confieso tal cual, que la gestión del tiempo es uno de los hacks más grandes para poder lograr muchas cosas que pues probablemente pudieran ser impensables antes de que te puedas administrar como mereces, ¿no? Para darle a tus sueños lo que más necesitas darles, tienes que ser muy responsable con tu tiempo. Otro tip, y este nunca está de más, haz un poquito de ejercicio si es demasiado para ti hacer mucho, hacer lo necesario. Haz un poco, haz algo que te active, no tienes que levantar 100 kilos con tus músculos, solo necesitas una caminata breve, salir a pasear a tus perros si es que es posible, activarte en casa con algunos saltos. Trata de activar tu circulación, tus músculos, tu cuerpo, porque más que por vanidad o por músculos es por salud. Y bueno, para terminar, y como te decía hace un momento, el tema de las metas que tú tienes en la vida, hay que tenerlas bien vigiladas y hay que saber de qué tamaño son y cómo van creciendo, porque no es la misma meta la que pensaste hace un tiempo a la que hoy vives, porque has cambiado tú, porque ha cambiado el mundo y porque las metas van evolucionando en función de esos factores aunadas al tiempo. Entonces, ¿qué te quiero dejar con esta última reflexión a manera de tip? Que si tienes metas grandototas, las dividas en metas pequeñitas y que cada que llegues a una de esas metas pequeñitas te des una pequeña recompensa. Una recompensa que te motive, que estimule tus ganas, tu autopercepción y que te siga ligando a esa meta más grande. Esto me hace recordar un poco un ejemplo, o los ejemplos que hay entre las personas estas de los reality shows, como para bajar de peso, donde cada que bajan cierta cantidad de peso se dan un pequeño incentivo de cosas que les gustan. Es más o menos lo mismo, yo te confieso que yo también lo hago, pero un poco con mi tiempo. Divido mi día, mi agenda semanal también, en pequeñas actividades que llevan una pequeña recompensa también. Entonces eso me va manteniendo motivado y eso me hace pues al final de la semana contar con que pude tener una semana exitosa y además con buena actitud, porque si no te retribuyes a ti nada y te la pasas produciendo y logrando y haciendo, pues tampoco es el caso, ¿no? El caso es que la pases bien mientras conquistas el mundo. Y bueno, con esta última frase me permito terminar este episodio número 6 de nuestra primera temporada de podcast. Como ya sabes, es la intención de este podcast llamado De Líder a Líder es primero ofrecerte algo de valor entre tu día, entre
algunos minutos que probablemente pudieras estar haciendo cualquier otra cosa, pero que decidiste no hacerlo y te permitiste aprender y acompañarme en el micrófono para poder compartir contigo algo que, bueno, primero preparamos con mucho cariño, con alto nivel de profesionalismo también y sobre todo con la mejor de las intenciones de que podamos seguirnos mejorando todos mutuamente, porque bueno, hoy más que nunca el mundo nos necesita activos, nos necesita saludables y nos necesita pues con los ojos bien abiertos para afrontar todo lo que está pasando. Me despido, te mando un fuerte abrazo, me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta el final conmigo en este episodio número 6 y espero que nos volvamos a escuchar en el episodio número 7 donde te voy a hablar de un tema que seguramente te va a encantar. Gracias por escuchar, cuídate mucho, saludos.